Buenas tardes. Como les decía el compañero, voy a tener hoy el gusto de presentar a ustedes pues algunas ideas, yo creo que bastante generales, acerca de el efecto que tiene el calentamiento global, específicamente el cambio climático provocado por sobre los recursos de agua y suelo. Pues la mecánica de cómo vamos a trabajar las dudas que ustedes puedan tener, los comentarios que ustedes puedan tener, pues ya fue explicada. Buenas tardes. Creo que debería comenzar. Voy a tener hoy el gusto presentándome. Presentar a ustedes. Aunque creo que algunos de ustedes pues, ya me conocen. El efecto que tiene el calentamiento. Mi nombre es Edgar René González de León. Tengo más de 20 años de trabajar en educación, específicamente en el área científica. Soy perito agrónomo egresado de la ENCA. Desde 2014 estoy trabajando en la ENCA. Mi experiencia principalmente ha sido en educación, un poco en investigación agrícola y tengo estudios de biología, aparte de mis estudios como perito agrónomo. También tengo estudios de educación, precisamente por el tiempo que he dedicado a esta profesión. Y pues, aunque no soy experto en el tema de cambio climático, creo que dentro de todo lo que me ha tocado aprender en mi trabajo de educación, pues conozco lo básico, conozco lo suficiente y lo he podido relacionar con lo que yo sé acerca de ciencia y lo que yo sé acerca de agricultura, de manera que acepté la invitación de sus compañeros para poder trabajar con ustedes este tema y poder compartir algunas ideas en este tema. El tema es increíblemente amplio. Se sabe mucho, se está investigando mucho, todavía hay muchas preguntas por resolver acerca del cambio climático. Los sistemas biológicos son bastante complejos y la interacción entre los sistemas biológicos con el entorno, con el suelo, con el aire, con el agua, le añaden todavía otro nivel de complejidad, de tal manera que estudiarlos y poder hacer predicciones es casi toda una rama de la ciencia, es una disciplina bastante complicada. Sin embargo, a lo largo de la presentación, veremos que sí es posible hacer algunas predicciones con algunas de estas incluso no tenemos que esperar a ver si se hacen realidad o no, ya las estamos viendo hacerse realidad. Entonces será nada más de ir afinando aquellas herramientas que permiten hacer las predicciones para tener pues, mayor certeza y poder saber a qué atenernos y podernos anticipar a los efectos que puedan tener el cambio climático. Obviamente, por lo que les decía, no es posible resumir en tan poquito tiempo todo lo que se sabe del tema. Sin embargo, a lo largo de la presentación, les decía también que no es que de algunas cosas pues todavía se está investigando, todavía hay dudas, todavía no se conoce lo suficiente. Y veremos a lo largo de la presentación qué cosas ya se puede tener relativa certeza de que si son así, de que sí están ocurriendo así y de que otras pues solo podemos hacer alguna predicción con cierto grado de certeza. El contenido de la presentación lo dividí en dos partes. Al principio algunas ideas generales, yo creo que podríamos decir bastante elementales o bastante básicas acerca del cambio climático. Más que todo para que podamos unificar conceptos, tener claras las ideas de lo que vamos a estar hablando después. Y en una segunda parte veremos cómo se espera que este cambio climático afecte los recursos suelo y agua, específicamente para nuestra región, específicamente para Guatemala. Espero que el tiempo lo permita, al final habrá un resumen de algunas conclusiones y pues obviamente tenemos un tiempo reservado para plantear dudas. Entonces, si ustedes están de acuerdo, comenzamos. Primero, aclaremos qué es el cambio climático y qué es el calentamiento global.
A veces incluso yo cometo el error de, cuando estoy hablando de uno, mencionar el otro, porque casi los tenemos como sinónimos en nuestra cabeza. Sin embargo, sí hay diferencia y sí es importante que ahorita, para comenzar, aclaremos cuál es esa diferencia. El cambio climático es un cambio en las condiciones del clima que suele repetirse, esos ciclos climáticos que observamos todos los años a lo largo de un periodo largo. Ese periodo largo puede ser décadas o incluso pueden ser siglos. Cuando nosotros decimos, en mayo comienza a llover, la canícula de agosto, el frío de diciembre, estamos hablando de patrones climáticos que se han venido repitiendo durante décadas o siglos. El cambio climático lo que hace es alterar esos patrones. No siempre serán alteraciones drásticas, no siempre será, por ejemplo, de que en vez de que comenzó a llover en mayo, comenzó en febrero o comenzó en septiembre. Así es. Son cambios a veces graduales, otras veces sí son cambios un poquito más bruscos y más drásticos, pero en general afectan las condiciones climáticas promedio, o sea, se salen de la variabilidad normal. Si un año comenzó a llover a mediados de mayo y otro año comenzó a llover a finales de año, a eso no le llamamos cambio climático, porque está dentro de la variabilidad normal que podemos esperar de un año a otro. Pero si en los últimos 20 años las lluvias han comenzado a principios de junio, entonces ahí sí ya podemos comenzar a hablar de cambio climático. Ya es algo que está cambiando un patrón que se venía repitiendo y que aún dentro de la variabilidad normal ya se alejó un poco de lo que solía ocurrir antes. En cambio, el calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio de la superficie terrestre. Yo creo que los dos términos, pues las palabras que usamos para referirnos a ellos nos dejan claro y nos ayudan a recordar a qué se refiere cada uno. Calentamiento global únicamente se refiere a temperatura. El cambio climático se refiere a todas las condiciones climáticas, no solo la temperatura. ¿Qué relación hay entre los dos? Pues están tan relacionados que hasta los confundimos y por referirnos a uno nos referimos al otro. La relación que existe es una relación de causa y efecto. El calentamiento global, vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, es provocado por la acumulación de gases de invernadero en la atmósfera. Esto no es nuevo, esto fue predicho por un químico, tal vez ustedes lo han oído mencionar, Svante Arrhenius, en 1896, hace más de un siglo. Él no solo predijo que la acumulación de gases de invernadero en la atmósfera podía provocar un calentamiento de la temperatura del planeta, sino incluso propuso una relación entre la concentración de esos gases y el aumento de la temperatura. Hay una ecuación con la que él hizo ese cálculo y esa ecuación desde entonces solo ha sufrido algunas modificaciones mínimas. Sigue siendo válida y sigue siendo útil para predecir la magnitud del calentamiento en función de la concentración de los gases de invernadero. Ese calentamiento del que estamos hablando provoca cambios en los patrones climáticos. O sea, el calentamiento es la causa y el cambio climático es el efecto. No necesariamente significa que el calentamiento global va a aumentar la temperatura promedio de una región. El calentamiento global va a provocar cambios en el clima. ¿Cuáles cambios? Diferentes en cada lugar. En alguna parte del mundo podrá provocar sequías, que aumenten las sequías, en otra parte podrá provocar que aumenten las lluvias, en otra parte podrá provocar que aumente la temperatura, en otra parte podrá no provocar ese aumento de temperatura o incluso que disminuya, porque lo que hace el calentamiento global es alterar los fenómenos climáticos. Fenómenos que pueden ser la circulación del aire, que pueden ser las corrientes marítimas, etcétera, y entonces eso va a tener efectos diferentes en cada región del mundo. Entonces, de acá lo que podemos sacar claro es que el calentamiento global, que tiene su causa, la causa del calentamiento global es la acumulación de los gases de invernadero, es a su vez causa del cambio climático. Aunque a veces confundamos los dos términos o los usemos como sinónimos.
se comenzó a hacer mediciones de la concentración de dióxido de carbono atmosférico, que es el principal gas de invernadero, más o menos en 1957. Acá tenemos una gráfica que muestra los resultados de esas mediciones en la concentración de dióxido de carbono atmosférico y se ve cómo desde 1957 ha ido aumentando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Si vemos que la gráfica no es una línea continua, sino que tiene forma como de sierra, es porque ocurre un ciclo anual de concentración de dióxido de carbono atmosférico. Durante el verano del hemisferio norte, las plantas están creciendo y están absorbiendo dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, el crecimiento de las plantas durante la primavera y el verano saca dióxido de carbono de la atmósfera para incorporarlo a los tejidos vegetales y eso provoca una disminución del dióxido de carbono atmosférico. En la otra mitad del año las hojas están secando, no hay crecimiento de tejido nuevo, es el otoño y el invierno en el hemisferio norte y eso provoca liberación de dióxido de carbono, hojas secas que caen y que se descomponen y eso provoca un aumento en la gráfica. Entonces por eso es que la gráfica cada año, si ustedes ven, cada año tiene un pico. Es porque el observatorio Mauna Loa, que está en Hawái, está en el hemisferio norte. Si tuviéramos una gráfica de algún observatorio que mida la concentración de dióxido de carbono en el hemisferio sur, veríamos la misma línea con forma de sierra, solo que cada pico de esta gráfica sería un pico hacia abajo de la otra gráfica, porque las estaciones están al revés en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Acá vemos que el aumento ha sido constante. Las variaciones en ese aumento han sido mínimas, insignificantes en todo lo que se puede ver en esta gráfica. La última actualización que yo pude hacer, me imagino que ya hay un dato para hoy, la última actualización que yo pude hacer de la concentración de dióxido de carbono fue el 28 de septiembre, hace unos días. El nivel estaba en 414 partes por millón. Uno diría, 414 partes por millón, eso no es nada. El asunto es que la ecuación de la que les hablaba, la ecuación de Arrhenius, dice que establece una relación muy exacta entre la concentración de dióxido de carbono y la temperatura atmosférica. Entonces, independientemente de que a nosotros nos parezca muy baja la concentración de dióxido de carbono, la ecuación pues no toma en cuenta eso, simplemente dice, bueno, si aumenta, aumenta la temperatura, si disminuye, disminuye la temperatura. Si ustedes se fijan, la concentración de dióxido de carbono cuando se comenzaron a hacer estas mediciones andaba por 315, digamos, partes por millón y ahora está por 414 partes por millón. Fue un aumento desde 1957 de 100 partes por millón de dióxido de carbono en el aire de la atmósfera terrestre. Eso equivale casi a un 30% de aumento. Vean en cuántos años. Estamos hablando apenas de 63 años. Desde que se comenzaron a hacer las mediciones hasta ahora. 63 años comparado con las escalas de tiempo de las eras geológicas. Es menos que un segundo, pues es un lapso mínimo. Desde que se comenzaron a hacer mediciones de la temperatura de la superficie terrestre, que fue más o menos alrededor de 1880, se ha notado también un aumento, lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Si extrapoláramos esta gráfica para tratar de ver a qué niveles estaba el dióxido de carbono en 1880, veríamos que el aumento desde 1880 hasta hoy en la concentración de dióxido de carbono atmosférico podría haber sido de más del 50%. Ya viéndolo así uno dice, es un montón. En 140 años hemos aumentado el 50% de la concentración de dióxido de carbono. A mí me parece muchísimo. ¿Por qué se usa ese 1880? Primero porque son las primeras, ahí aparecen las primeras mediciones confiables de la temperatura en diferentes partes del planeta y también porque estamos en 1880 estamos hablando de
el punto en el que las actividades humanas comenzaron a impactar en el ambiente, específicamente en las concentraciones de gases en la atmósfera, porque recuerden que ahí estamos hablando del punto más fuerte de la revolución industrial, que se basó principalmente en el consumo para fines energéticos de derivados del petróleo. Primero fue el carbón mineral y después vino el aprovechamiento de los derivados del petróleo específicamente, pero fueron ambos combustibles fósiles. Pues creo que eso es lo que había que mencionar acerca de esta diapositiva. Estamos vertiendo 110 millones de toneladas de gases que les llamamos gases de invernadero cada día. Imagínense, 110 millones de toneladas de gases emitidos a la atmósfera al día, solo por la actividad humana, independientemente de los gases que van a parar a la atmósfera por procesos biológicos naturales. Creo que es muchísimo. Vamos a ver ahora qué efectos tiene. Primero, ¿de dónde están saliendo esos 110 millones de toneladas de gases de invernadero? ¿Qué cosas están haciendo los seres humanos que provocan que tal cantidad de gases de invernadero sean arrojados a la atmósfera? Pues acá están las mayores fuentes de gases de invernadero. Pues mencionando algunas de las que vemos ahí, la generación de energía, por ejemplo, las plantas eléctricas que usan carbón mineral para generar energía. Acá en Guatemala se usa un derivado del petróleo que se llama búnker, es un aceite un poco más grueso que el diésel. La extracción de carbón mineral, los procesos industriales en general, la agricultura industrial, el transporte, no solo transporte terrestre, sino también transporte marítimo y aéreo, que usan motores de combustión interna que consumen derivados del petróleo, la quema de bosques, los vertederos de residuos. Recuerden ustedes que la basura está descomiendo materia orgánica, los plásticos y los metales, no sé, pero la materia orgánica se está descomponiendo y entonces está ocurriendo una desmineralización de compuestos de carbono y los microorganismos que hacen esa descomposición respiran y emiten dióxido de carbono a la atmósfera. Es el proceso de respiración de los seres vivos. El subsuelo, bueno, eso no afecta mucho en Guatemala. El subsuelo descongelado durante el deshielo, esos subsuelos creo que la palabrita está mal empleada, no sería el subsuelo, es el suelo que está debajo del hielo. Son ricos en materia orgánica y en el momento en que se des materia orgánica, y entonces otra vez estamos hablando de lo mismo, respiración. Vamos a dar un vistazo algo rapidito a los procesos naturales que regulan la concentración de gases de invernadero y la temperatura. En este esquema que vemos acá explico primero qué significa. Las flechas azules, que a veces van para arriba y otras veces van para abajo, dependiendo de si se refieren a un aumento o a una disminución. Las flechas azules son los procesos que enfrían la temperatura, bajan la temperatura, o los procesos que disminuyen la concentración de gases de invernadero. Las flechas rojas, que también no siempre van para arriba ni siempre van para abajo, representan aumentos o disminuciones. Las flechas rojas son los procesos que provocan aumento de la temperatura, aumento de la concentración de gases de invernadero. Entonces, viéndolo un poquito rápido, el primer par de flechas dice que los aerosoles, o sea, las partículas muy pequeñas como para que se sedimenten a corto plazo, quienes ya están familiarizados con alguna terminología de química, eso en química les llamamos coloides, son partículas que pueden permanecer en suspensión indefinidamente. Estos aerosoles tienden a bajar la temperatura de la atmósfera, precisamente porque reflejan la luz visible. No sé quiénes de ustedes habrán escuchado de la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas. El volcán Pinatubo arrojó tal cantidad de aerosoles, que son partículas sólidas muy finas y también algunas partículas líquidas bastante finas,
arrojó tal cantidad de aerosoles a la atmósfera que logró retardar el calentamiento de todo el planeta. Imagínense un solo volcán teniendo efectos sobre el clima en todo el planeta. Logró retardar el calentamiento de todo el planeta varios años, solo por la cantidad de aerosoles que arrojó a la atmósfera. El siguiente par de flechas te representa los gases de invernadero, perdón. El siguiente par de flechas no representa los gases de invernadero, representa las cubiertas de hielo y nieve. Eso pues tal vez será un poquito fuera de nuestro contexto. Cuando la cubierta de hielo o nieve disminuye, aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque el hielo y la nieve son relativamente blancos, reflejan mucha luz visible, devuelven al espacio una gran parte de la luz que reciben del sol. Pero cuando este hielo, esta nieve desaparecen, dejan descubiertas superficies relativamente más oscuras, superficies que absorben una parte de la luz visible que llega hasta ellas y las convierten en calor, superficies que se calientan con el sol. Entonces, solo dejar descubierto el material que está debajo de la nieve o el hielo ya está provocando un aumento de la temperatura. Lo contrario es cierto, si se forma más nieve, se forma más hielo, se extiende la capa de hielo en un área mayor, pues hay mayor superficie reflejando luz visible de regreso al espacio y eso tiene un efecto de enfriamiento. O sea que no es en sí la temperatura del hielo, que porque hay mucho hielo se va a enfriar la atmósfera, no es como ponerle hielos a un vaso de bebida, es más bien el efecto de reflejo de la luz visible que tiene el hielo o la nieve. Veamos también el efecto que tiene las superficies de la tierra, del suelo, y los seres vivos, la biota del suelo. Si tenemos una mayor actividad de microorganismos y plantas en las superficies, tenemos una remoción de dióxido de carbono, porque estas plantas absorben dióxido de carbono para hacer fotosíntesis, entonces están retirando dióxido de carbono de la atmósfera para incorporarlo a sus tejidos. Lo contrario, si se destruye la vegetación o si se mueren las plantas o la cosecha, por ejemplo, observamos lo contrario, que el fuego libera grandes cantidades de dióxido de carbono, carbono que estaba almacenado en los tejidos vegetales, o la descomposición de la materia orgánica, pues también libera todo el carbono que estaba en los tejidos vegetales. Finalmente, el intercambio que hay de calor y dióxido de carbono entre el aire y el agua. Cuando el agua superficial absorbe calor, o cuando el agua superficial disuelve dióxido de carbono, entonces ocurre un enfriamiento, ocurre una disminución de gases de invernadero. Si el agua superficial se calienta, pues transfiere una parte de ese calor a la atmósfera que está sobre ella. Los gases son menos solubles en el agua cuando el agua está caliente. Esa es una de las cosas que se aprenden en el curso de química general. El agua puede tener menos gases disueltos cuando está caliente y puede tener más gases disueltos cuando está fría, al revés de lo que ocurre con la mayoría de solutos sólidos. Entonces, al calentar el agua, lo que está ocurriendo es que está liberando el gas que tenía disuelto, no solo dióxido de carbono, sino también oxígeno. Entonces, un efecto en donde se refuerza, aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera, eso calienta la atmósfera, eso calienta el agua caliente puede tener menos dióxido de carbono disuelto y entonces libera su dióxido de carbono y tenemos una retroalimentación positiva en ese ciclo. El agua puede hacer depósitos de carbono de largo plazo, porque este dióxido de carbono es aprovechado por algunos microorganismos que lo usan principalmente para fabricar carbonatos en sus exoesqueletos. Mueren estos microorganismos, el exoesqueleto se va al fondo del mar y entonces ahí tenemos un depósito de carbonatos que contienen carbono que vino del dióxido de carbono, y entonces es posible que el mar pueda almacenar carbono y por lo tanto sacarlo de circulación, quitárselo a la atmósfera para formar estos depósitos de carbonatos. Acá hay una gráfica interesante. ¿Cómo están distribuidas estas emisiones de gases de invernadero según qué tipo de actividad humana fue la que la produjo? Aquí ya no estamos hablando de los ciclos naturales, sino de las actividades humanas.
El 64% de las emisiones de gases de invernadero viene de todas las actividades que los humanos hacemos para proveernos de energía, para fuentes de energía. Ahí estamos hablando de energía para el transporte, energía para generar electricidad en los hogares, el consumo de leña, energía para la industria. Entonces, todas las actividades que tienen que ver con la generación de energía están emitiendo el 64% de los gases de invernadero que contribuyen a las actividades humanas. La parte que nos interesa a nosotros es el otro 24%. Este 24% está asociado a las actividades agrícolas. Y ese montón de siglas ahí de LULUCF son siglas en inglés que se refieren al uso de la tierra, porque hay actividades donde la tierra se aprovecha para algo que indirectamente es agrícola. Cambio en el uso de la tierra, por ejemplo, cuando algo era potrero y lo convertimos en plantación, o cuando algo era plantación de una cosa y lo convertimos en plantación de otra cosa, algo lo estamos convirtiendo en estanques piscícolas, etcétera. Estamos haciendo un cambio en el uso. Y las actividades forestales, o sea, abarca todo eso. Y así, ahí está distribuido por rubros. Aquí nos vuelve a aparecer energía, pero si ustedes se fijan en cómo estaba energía en el 64%, dice energía no agrícola, o sea, no para la agricultura, y aquí estamos hablando de energía para usos agrícolas. Ese es el 9% de color violeta que ustedes ven ahí. Me interesa que de todo esto nos fijemos en las actividades que tienen que ver directamente con la ganadería y el estiércol, que son el 19% que está en color azul, que se refiere específicamente al metano más que todo y algo de dióxido de carbono producido por la fermentación de los rumiantes. En otras palabras, diciéndolo en buen chapín, los eructos de los rumiantes, de las vacas y de las otras especies de ganado que tienen varios estómagos, varias cavidades gástricas. Estos animales, precisamente porque pueden procesar la celulosa por medio de la rumia, están produciendo metano. Y esa actividad contribuye al 19% de todas las fuentes agrícolas. Luego veamos ese 7% que está en color lila. Son los desechos de los rumiantes, o sea, orina en cierta medida y especialmente estiércol, que cae en los pastizales, en los potreros. Esos están emitiendo un 7% de los gases de invernadero que produce la actividad agrícola. Y hay un 4%, un color ahí como amarillito por ahí arriba, que es el manejo del estiércol. No todo el estiércol cae en el potrero, no todo el estiércol cae en el pasto. Una parte del estiércol se recoge especialmente en los animales en establo y se le da otros usos, especialmente para la producción de abonos. Y eso también, el compostaje de esos desechos produce gases de invernadero y eso contribuye con un 4% del total agrícola. Si sumamos todos esos, vamos a tener que es un 30% solo de los animales, solo de la ganadería de rumiantes, que viene de un 30% del total de los gases de invernadero emitidos por la actividad agrícola. Un 30% de ese 24%. Estamos diciendo que en total, solo la ganadería de rumiantes representa un 7.2% del total de emisiones de gases de invernadero por actividades humanas. ¿Por qué es importante esto? Porque la actividad ganadera de rumiantes es una fuente de carne, pero no es la única fuente de carne. Solo con sustituir carne de rumiantes, carne de res, por otras fuentes de proteína que no sean de rumiantes, por ejemplo, carne de pollo, huevos, vamos a reducir bastante ese 7.2%. Primero porque se reduce la cantidad de emisiones, se reduce la cantidad de área de tierra arable dedicada para la producción de esa proteína. Entonces es un detallito que les dejo por ahí, de que aún sin reducir el consumo de proteína en la dieta, solo cambiando la fuente de proteína podemos contribuir a que se reduzcan las emisiones de gases de invernadero. Acá vemos cómo funciona esto del invernadero.
algo de la energía que viene del Sol impacta sobre la superficie de la Tierra, se calientan esas superficies, emiten radiación infrarroja que escapa al espacio, pero el aumento de gases de invernadero, especialmente dióxido de carbono, hace que menos de esa radiación infrarroja pueda escapar de regreso al espacio. Lo vamos a ver un poquito más despacio después. Y acá vemos una gráfica. Les decía que los registros confiables de temperatura de la superficie del planeta datan de 1880. Y aquí vemos precisamente que la temperatura ha aumentado desde 1880. ¿Qué tanto ha aumentado? Pues depende cuál de todas esas mediciones tomemos como punto de inicio y cuál de todas esas mediciones tomemos como punto final, pero yo diría que es más de 1 grado Celsius el aumento de la temperatura promedio de la superficie del planeta en poco menos de siglo y medio, desde 1880. Eso no significa que la temperatura aumentó exactamente 1 grado en cada punto de la superficie del planeta. Ya habíamos hablado que ese aumento es un aumento de la temperatura promedio y que puede provocar aumentos mayores en algunos lugares, aumentos no tan grandes en otros lugares, incluso podría provocar disminución de la temperatura promedio en algún lugar del planeta porque cambian los patrones climáticos. Acá les muestro un mapa que tiene pues una representación bastante simplificada de las corrientes oceánicas. Las que están representadas con rojo son corrientes de aguas más cálidas, que esas corren por la superficie porque el agua caliente es menos densa y flota sobre el agua fría. Y las que están en azul, pues es el área fría, el agua fría. Esas corrientes de agua fría, como el agua fría es más densa, entonces se van al fondo y son corrientes que no corren por la superficie, sino corren por debajo de la superficie, son corrientes de más profundidad. Esto que estamos viendo acá es un motor que es el que mantiene funcionando los ciclos climáticos en todo el planeta. La fuente de energía para este motor es la luz del sol, que se convierte en algunas superficies en calor, y es lo que impulsa este ciclo de movimiento del agua en los mares del planeta. En sí, el efecto invernadero no es malo, es lo que ha permitido que la temperatura del planeta se mantenga dentro de límites que permiten la vida. Si ahorita mismo pudiéramos presionar el botón que apaga el efecto invernadero en el planeta, la temperatura bajaría tanto que los humanos no podríamos sobrevivir y la mayoría de las especies de seres vivos del planeta no podrían sobrevivir en un planeta sin efecto de invernadero. Entonces el efecto invernadero en sí es beneficioso para la vida. El problema es cuando nosotros exageramos ese efecto invernadero, porque entonces estamos llevando las temperaturas más allá de los rangos que nos convienen y estamos, no solo eso, estamos alterando patrones climáticos, que es el tema de esta presentación. Quiero que se fijen en un detallito de este mapa, este pedacito de acá. Es una corriente de agua cálida superficial que ocurre de oriente a occidente en el Pacífico ecuatorial. Pacífico, recuerden ustedes que es el océano más grande del planeta. Esta corriente ecuatorial es de agua cálida que, si ustedes se dan cuenta, viene más o menos de América, atraviesa el Pacífico de oriente a occidente por el Ecuador y llega hasta Indonesia, Filipinas, norte de Australia. Es importante para algo que vamos a ver después. Entonces quiero que sí recuerden que hay una corriente de agua cálida que atraviesa el Pacífico a lo largo del Ecuador, atraviesa de oriente a occidente, o sea, desde las costas de América hasta las costas de Asia. Esto es lo que les decía. El calor que hace que se evapore más agua en el océano y que hace que haya lluvias más intensas y que pueda provocar inundaciones, es el mismo calor que le saca agua a la Tierra.
O sea, no está evaporando solo agua del océano, también está evaporando agua de la tierra. Si aumenta la temperatura, vamos a ver que está extrayendo más agua de la tierra, más humedad de la tierra, y eso podría provocar sequías más prolongadas y más intensas. Entonces, el calentamiento global no nos va a provocar un aumento uniforme de 1 grado, o 2, o 3, o 5 en todas las superficies del planeta. Nos va a provocar alteración de los patrones climáticos, porque si antes ya teníamos algunas tormentas al año, ahora vamos a tener otro poquito más de tormentas al año. Y si antes las tormentas tenían cierta intensidad, podemos esperar que esas intensidades aumenten. Si antes teníamos algunos meses secos o una canícula en agosto, ahora podemos esperar que esos meses sean más secos, podemos esperar que la canícula sea más intensa o más prolongada, y como los patrones climáticos cambian, también podemos esperar que llueva cuando no llovía, o que deje de llover cuando sí llovía. Acá un ejemplo que quise agregar en esta presentación de hoy. Esta es una imagen de satélite tomada el 14 de septiembre de este año, hace unos días, hace medio mes, que salió en las redes sociales porque el huracán Sally estaba amenazando el estado de Luisiana, en Estados Unidos. Ahí ustedes ven Sally del lado izquierdo de la pantalla. Ese día, en las imágenes de satélite se podían observar 5 sistemas de baja presión en el Atlántico. Estos sistemas son los que pueden provocar tormentas tropicales o incluso pueden provocar huracanes. En este punto en que tomaron la foto, pues ustedes ven que de los 4, solo 3 eran tormentas, solo de los 5, solo 4 eran tormentas o huracanes, y este que aparece casi en medio de la pantalla, que es una zona de baja presión que se llama René, es una depresión tropical. La última vez que se vio que 5 sistemas de baja presión estuvieran el mismo día en el Atlántico fue en 1971. Imagínense, hace casi medio siglo. Esto podemos esperar que comience a ser más frecuente. Si tardó 50 años en ocurrir en que se repitiera que 5 tormentas estuvieran en el Atlántico el mismo día, podemos esperar que la próxima vez que esto se repita ya no sea dentro de 50 años, sino dentro de menos tiempo. Supongo que ustedes están familiarizados con el ciclo hidrológico, con el ciclo del agua, no solo porque se habla de él en los cursos de ecología a nivel universitario, sino porque se enseña desde la primaria, y se enseña de una manera pues lo suficientemente, diríamos, completa, aunque sea básica, pero es lo suficientemente completa para entender un poquito de cómo afecta el cambio climático en el ciclo hidrológico, en el ciclo del agua. Imágenes como la que estamos viendo ahorita es la que vemos en cualquier libro de ciencias naturales de primaria, donde vemos que el agua se evapora a partir de los cuerpos de agua líquida, se condensa en forma de nubes. Las nubes son agua condensada, que aprovecho para corregir un error que se repite mucho, que cuando le dicen a uno al agua en estado gaseoso y dibuja una nube. No es cierto, el agua en estado gaseoso no se ve, está en el aire, es un gas incoloro. Lo que vemos en las nubes es agua condensada, son gotitas microscópicas de agua en estado líquido que se mantienen ahí arriba por el choque con las moléculas del aire, no las dejan caer porque están chocando constantemente con las moléculas de aire. Cuando estas gotitas comienzan a juntarse, adquieren mayor masa y entonces el choque con las moléculas de aire ya no las puede mantener suspendidas ahí arriba y comienzan a caer, y es lo que llamamos lluvia. Eso es lo que en ecología le llamamos precipitación. Precipitación no por fuerza de lluvia, hay 7 tipos diferentes de precipitación. Puede ser nieve, puede ser granizo, puede ser agua en estado líquido, como en el caso de la lluvia, puede ser neblina, etc. Entonces hay varias maneras de precipitación, pero es lo que usualmente asociamos con lluvia. El agua cae sobre las superficies de la Tierra. Las superficies de la Tierra tienen mayor o menor capacidad de absorción del agua. El agua que no se absorbe en las superficies pues corre sobre las superficies, lo que llamamos escorrentía, se acumula en las partes más bajas y ahí forma pues riachuelos, ríos, estanques, lagos, etcétera. Eventualmente corre y en algún momento llega de regreso al mar, el agua superficial, el agua escorrentía, y el agua que fue absorbida por las superficies
pues se infiltra, y esa infiltración en algún momento topa con una capa rocosa impermeable, hay una acumulación de agua en los espacios entre partículas debajo del suelo, y eso es lo que llamamos el manto freático. O sea, no es una caverna llena de agua, sino es agua empapando las partículas de roca o de mineral que están bajo la tierra, y el agua ahí puede circular, puede moverse a través de esos espacios, y entonces es lo que eventualmente también pues puede desembocar en alguna parte de la superficie, es lo que llamamos un nacimiento de agua, o alimentar desde abajo un río, etcétera, y también en algún momento pues llega al mar y se regula en el mar y vuelve a comenzar el ciclo. Acá hay otro esquema del ciclo hidrológico. Incluye aunque se ve un poquito más sencillo que el anterior, porque aquí podemos ver un poquito que así como hay flujos, también hay reservorios. Hay flujos y hay depósitos. Y la mayoría de masas de agua en algún momento pueden ser flujo o depósito. Por ejemplo, un río. Si me preguntan, yo diría, un río es un flujo, pues no es un depósito. Sí, pero recuerde que en lo que fluye, usted puede sacar agua de él. O si yo embalso ese río, entonces lo convierto más en depósito que en flujo. Entonces, incluso un lago, pensemos en el lago de Amatitlán, yo diría, bueno, eso es un depósito, sí, pero recuerde que por el sur alimenta a un río, y entonces está recibiendo agua de la cuenca del lago de Amatitlán, pero también el agua está fluyendo por ese río hacia la costa, entonces tiene su porcentaje de flujo y no solo el depósito. Entonces, la mayoría de cuerpos de agua tienen esa doble cualidad de ser flujo y depósito. Y las actividades humanas pueden alterar ese balance de flujo-depósito. No solo las actividades humanas directamente, sino las actividades humanas a través del cambio climático pueden alterar ese balance de flujo-depósito. Aquí aprovecho para una anécdota. Cuando ustedes pasan en los meses en que no llueve en Guatemala por la costa sur, ven un río pequeñito, casi seco, corriendo en el fondo de un gran barranco y un puente hasta arriba. Y ustedes dicen, ¿por qué le pusieron el puente hasta arriba si el río es una miseria que está corriendo por allá abajo? Es un hilito de agua. Era más barato hacer un puente más pequeño si lo hubieran hecho más abajo. Si ustedes vuelven a pasar por el mismo puente, a ver el mismo río, por el mismo barranco, pero en los meses de más lluvia, por ejemplo en septiembre pasan por ahí, van a ver que el río es tan alto que pasa apenas un par de metros o un metro por debajo del puente y llena por completo el barranco. Y entonces ahí entienden por qué el puente lo pusieron hasta arriba. Si lo hubieran puesto más abajo, el río se lo hubiera llevado. De hecho, ustedes pueden ver incluso restos, las bases o los hierros retorcidos de los puentes anteriores que el río ya se había llevado. La razón por la que esto ocurre es porque la pérdida de cobertura boscosa, especialmente en la boca costa y en la costa sur, ha provocado que cambie el balance entre infiltración y escorrentía. Entonces tenemos un bosque donde cada vez que llueve hay una gran cantidad de infiltración y poca escorrentía, no solo por la cantidad de materia orgánica porosa que se acumula sobre el suelo de ese bosque, sino también porque el follaje del bosque tiende a alargar la lluvia. Por ejemplo, tenemos un bosque donde llovió durante 2 horas y ustedes entran a ese bosque otras 2 horas después de que terminó de llover, el bosque sigue lloviendo, porque hay una gran cantidad de agua que se quedó en las copas de los árboles que sigue goteando después de que la lluvia terminó. Entonces el bosque también tiene un efecto de alargar la lluvia y eso le da más tiempo a la infiltración para que ocurra. Si quitamos ese bosque y lo sustituimos por algún cultivo, lo sustituimos por área urbanizada,
potrero, etcétera, ese efecto de alargar la lluvia se pierde. La capa de materia orgánica acumulada sobre el suelo, que actúa como una esponja y que evita que la escorrentía comience a correr inmediatamente después de que llueve, también se pierde. Entonces, esa transformación, esa eliminación de la cubierta boscosa cerca de la costa ha hecho que cuando deja de llover no hay suficiente agua para alimentar los ríos, y los ríos son un hilito de agua en el fondo de un barranco. En los meses de lluvia, como ya no hay una cubierta boscosa que permita la infiltración del agua, la mayor parte del agua de lluvia corre por las superficies, es agua de escorrentía y no de infiltración, y alimenta los ríos, y los ríos se crecen en cuestión de horas o a veces en menos de una hora. Tenemos unas crecidas de ríos que pasan arrancando casas, pasan arrancando árboles, se pasan llevando animales, acarrean rocas gigantescas, y si todo ese montón de sólidos en algún momento llegan a acumularse al pie de un puente, en las bases de un puente, la fuerza del agua corriendo por el cauce puede formar un embalse que termine arrancando el puente de su base y llevárselo. Entonces, ese tipo de eventos son más frecuentes ahora porque tenemos más superficies descubiertas, libres de vegetación, que hace 50 o 100 años. Entonces, ahí tenemos el efecto directo de las actividades humanas sobre algo que podríamos decir es un desastre natural. Una inundación fue un desastre natural hasta cierto punto, porque las causas que provocaron que hoy hubiera inundación quizá no hubieran provocado una inundación hace 100 años. Vamos a lo que nos interesa. ¿Qué efectos tiene el cambio climático? Obviamente, ya habíamos hablado de que el cambio climático se refiere a cambio en los patrones climáticos. ¿Cómo cuáles? La temperatura promedio. No solo la temperatura promedio, temperatura máxima, que es lo que conocemos como olas de calor, varios días que el calor es insoportable y que aún de noche hay mucho calor. Temperatura mínima, que es lo que conocemos como las heladas, días especialmente en enero y febrero, por ahí, en que la temperatura durante la noche y la madrugada desciende tanto que aparece escarcha y que puede provocar daños a los cultivos. Los extremos de precipitación y humedad. Precipitación me refiero específicamente a las formas en las que el agua condensada llega a la superficie, y también en la humedad del aire. Quienes cultivan tomate, por ejemplo, están bastante preocupados por los cambios en la humedad del aire, porque ciertas condiciones de humedad durante varios días son la receta segura para que aparezca el tizón tardío del tomate. Entonces sí es importante que veamos qué efectos tiene el cambio climático en extremos de precipitación, no solo por las inundaciones y por cosas así, sino incluso en algo que se ve un poquito más inofensivo como la humedad. Si da tiempo vamos a hablar también un poquito de lo que pasó con la roya hace poco menos de 10 años en Colombia y Centroamérica, que también tuvo que ver con estos cambios de temperatura y humedad. El efecto que tiene la distribución estacional de la precipitación. No solo importa cuánta lluvia caiga durante el año, sino que caiga en las temporadas en que debe caer. Porque si yo siembro y después de que siembro deja de llover, hice mi semilla. O si mi cosecha sale cuando ya dejó de llover y sigue lloviendo, la cosecha se pudre. Entonces también nos importa no solo cuánto llueve, sino cuándo llueve, y que llueva en los momentos del año en que debería llover. Y ya vimos que el cambio climático puede hacer cambios en esa distribución estacional. Obviamente, si afecta la lluvia, afecta la temperatura y todo, pues va a cambiar el viento. Recuerden que el viento es provocado por diferencias de temperatura y presión en el aire, y cosas que afectan la temperatura, del aire, que afecten la temperatura de las superficies, obviamente tendrán un efecto en el viento.
Todos estos efectos, ¿sobre qué? Recuerden que el tema de la actividad hoy es acerca del efecto que tiene el cambio climático sobre los recursos de tierra y agua. Entonces, específicamente, ¿sobre qué cosas? Obviamente sobre el contenido de agua en el suelo. Ya habíamos dicho que si la lluvia es igual cae la misma cantidad de agua, pero en menos tiempo el suelo se satura y entonces va a perder su capacidad de infiltración, y todo el agua que caiga además ya no va a ser agua que se va a infiltrar, sino agua de escorrentía. ¿Qué efecto puede tener el cambio climático sobre el contenido de materia orgánica en los suelos? Sobre los microorganismos, obviamente, va a afectarlos. Sobre el pH del suelo, específicamente porque la precipitación, en caso de aumentar, pues tiene la capacidad de disolver minerales y llevárselos, y eso va a tener un efecto en el pH, que usualmente es hacia abajo, hacer más ácidos los suelos. En general, sobre los nutrientes, sobre la capacidad de intercambio catiónico, sobre los aniones solubles en la solución de suelo. El efecto que tiene sobre la aireación. Un suelo saturado de agua es un suelo que ha perdido aire, y recuerden que las raíces no solo necesitan agua, sino también necesitan que el suelo contenga una cierta cantidad de aire, necesitan aireación. Si esa aireación se pierde, entonces el suelo, lejos de proveer nutrientes y proveer agua a las plantas, también está provocando que las raíces mueran por falta de aireación. Esto ya lo habíamos hablado. El cambio climático tiene un efecto sobre el balance entre la cantidad de agua que corre sobre la superficie, el agua de escorrentía, y la cantidad de agua que se infiltra. Si llueve más en menos tiempo, la escorrentía aumenta, pero ya no puede aumentar más la infiltración. No sé por qué apareció despuesito. La erosión, todo lo que tenga que ver con escorrentía, pues ya nos habla de erosión hídrica. Son partículas acarreadas por el agua que ya no van a estar disponibles. El efecto que tenga sobre la cobertura vegetal. Dentro de la cobertura vegetal, pues los cultivos, que es la parte de la cobertura vegetal que nos interesa. El efecto que tiene sobre plagas y enfermedades. Les decía el caso de la roya hace como unos 10 años, quizá un poquito menos. Empezó a ocurrir cambios en la temperatura promedio en las zonas cafetaleras de Centroamérica y Colombia. Un aumento de la temperatura mínimo, pero aumentó. Y también aumentó la humedad del aire. Esos dos efectos mínimos del aumento de la temperatura promedio, aumento de la humedad del aire, provocaron que la roya comenzara a aparecer en altitudes donde antes no aparecía. Porque a mayor altitud más frío, o porque a mayor altitud llueve menos. El punto es que lugares donde había plantaciones de café, y ustedes saben que el café a mayor altura pues, es de mejor calidad, lugares de plantaciones de café que estaban a mayor altura comenzaron a tener problemas con roya, cuando en las últimas décadas no habían tenido ese problema. Pues suena sencillo, pero el asunto fue bastante grave. Se vio bastante afectada la producción cafetalera de todos los países de Colombia y Centroamérica. Y esto fue provocado, hubo varias causas, pero principalmente por el aumento de la temperatura promedio y el aumento de la humedad. Entonces, sí es algo que nos tiene que importar qué efecto pueda tener sobre plagas y enfermedades, entre otros. Aquí podríamos seguir mencionando más, pero quizá en la lista haya mencionado yo los más importantes. ¿Qué se sabe con certeza? ¿Qué podemos predecir con certeza acerca del efecto que pueda tener el cambio climático sobre el suelo y el agua? Bueno, primera cosa que los científicos ya pueden decir con relativa seguridad es que el aumento en la temperatura promedio para todo el planeta será entre 2 y 4 grados Celsius en los próximos 30 años. ¿Será de 2 o será de 4? ¿O será de 2.5? ¿Será de 3 o de cuánto? Eso depende de qué tanto se puedan reducir el aumento de emisiones.
Oigan cómo lo dije, ¿qué tanto se pueda reducir el aumento? Suena como que lo dije mal. Realmente aquí lo que estoy diciendo es qué tanto podemos lograr que deje de aumentar la cantidad de dióxido de carbono que se está arrojando a la atmósfera. O sea, sabemos que está aumentando. ¿Qué tanto podemos mitigar o qué tanto podemos disminuir ese aumento? Entonces, en esta gráfica vemos que si no se lograra mayor cosa en tratar de bajar ese aumento en la concentración en la cantidad de dióxido de carbono que se arroja a la atmósfera, pues tendríamos un aumento en la línea roja de casi 4 grados Celsius en los próximos años. Si se tiene mayor o menor éxito tratando de reducir ese aumento, tratando de bajar hasta donde sea posible el aumento en la cantidad de dióxido de carbono que se está arrojando a la atmósfera, pues entonces tenemos otros aumentos de temperatura un poco menores, la línea verde, la línea azul. Si lográramos que la cantidad de dióxido de carbono que tiene actualmente la atmósfera se quedara ahí y no le agregáramos más, aún así aumentaría un poquito, de la línea amarilla, aún así aumentaría un poquito la temperatura del planeta, porque la cantidad de dióxido de carbono que actualmente tiene la atmósfera terrestre ya nos está provocando un aumento de temperatura. Si el dióxido de carbono se queda a ese nivel, va a seguir provocando ese aumento de temperatura hasta que los procesos naturales pues empiecen a extraerlo de la atmósfera, en el caso de las plantas, por ejemplo, a convertirlo en tejido vegetal. Aquí estamos actualmente, 2020. O sea que todavía estamos a punto de decidir qué tanto queremos reducir las emisiones de gases de invernadero, específicamente de dióxido de carbono, en los próximos años. ¿Qué otra cosa se sabe con certeza? Se sabe que el norte de Mesoamérica es una región muy susceptible a impactos severos del cambio climático. Por el relieve, por nuestras características socioeconómicas, porque dependemos de una agricultura relativamente poco tecnificada, y no solo poco tecnificada, sino que no hay muchos procesos agrícolas de agregar valor al producto. En otras palabras, así como se cosecha, así se exporta, pero no lo estamos convirtiendo en una mermelada, no lo estamos convirtiendo en un producto deshidratado, no lo estamos convirtiendo en un producto enlatado, sino simplemente estamos exportando materias primas de origen agrícola para que sean otros países los que las elaboran. Entonces, esas características de nuestra producción agrícola hacen que seamos muy susceptibles acá en esta región a los impactos severos de cambio climático. ¿Qué tanto? En este mapa vemos que ahí podemos esperar para la mayoría de regiones de Guatemala un aumento en los próximos 60 años entre 1.7 y 6.5 grados Celsius. Entonces alguien me diría, bueno, pero es que usted en la diapositiva anterior dijo que iba a ser de 2 a 4 y ahora está hablando de 6.5. Sí, dijimos que el promedio del planeta podía aumentar entre 2 y 4, pero para ciertas regiones, el caso de Guatemala específicamente, ese aumento puede ser mayor. Eso significa que en alguna otra parte del mundo el aumento va a ser mínimo y que quizá haya por ahí algún lugar donde incluso el cambio climático provoque disminución de la temperatura promedio. Pero para el caso de Guatemala podemos esperar un aumento de temperatura entre 1.7 y 6.5, que si ustedes se dan cuenta es todo lo amarillo que se ve en ese mapa. ¿Qué otra cosa podemos esperar? Podemos esperar que haya una disminución de la precipitación total anual. Las partes azules es donde la precipitación se espera que aumente. Las partes amarillas y rojas es las partes donde se espera que la precipitación disminuya. En las partes que están de los colores de rojo más oscuro, vemos que hay reducciones en la precipitación total anual de más de 20%. Eso a mí me suena que es mucho. ¿Qué otra cosa se sabe? En el perfil ambiental de Guatemala, que fue publicado
el último que yo pude encontrar es de 2010-2012, aparece un mapa con amenazas de desastres naturales provocados por el cambio climático. Vemos que estas 5 regiones se mencionan como las regiones con mayor riesgo de sufrir desastres provocados por el cambio climático. El Arco de la Libertad en Petén es, espero que se pueda ver el cursor, es esta región de acá. Eso se le llama el Arco de la Libertad en Petén. La Franja Transversal del Norte es esta región que va por acá. El Valle del Río Selegua en Huehuetenango es el río que después corre hacia México, al pie de los Cuchumatanes. El Valle del Río Motagua es esta región de por acá que va hasta Izabal, es el río que ha estado arrojando gran cantidad de desechos no biodegradables a las costas de Omoa en Honduras. Y las cadenas montañosas, estamos hablando por lo menos de 3 principales, los Cuchumatanes, la Sierra Madre y la Sierra de las Minas. En otras palabras, ustedes se dan cuenta, si vemos las áreas con mayor riesgo en Guatemala están distribuidas casi por todo el país. Acá, se me había olvidado decirles, ustedes pueden hacer zoom en esta presentación porque traté de poner las imágenes en grande, pero tenemos limitación con eso, entonces ustedes pueden hacer zoom en su pantalla y ver un poquito más a detalle estas imágenes. ¿Recuerdan ustedes que en 2005 la tormenta Stan había sido huracán, pero ya cuando entró a Guatemala perdió fuerza y ya era una tormenta tropical? Provocó un alud, un derrumbe, un flujo de lodo y piedras sobre una aldea en Sololá, la aldea Panabaja, y en otros poblados que estaban al lado de la aldea Panabaja en Santiago Atitlán. Estuve buscando información acerca de este desastre. Se rescataron 212 cuerpos, o sea, perdieron la vida y se rescataron sus cuerpos 212 personas. Pero hubo una gran cantidad, no se sabe cuántos, de víctimas mortales que no pudieron rescatar sus cuerpos, se quedaron bajo metros de lodo y piedras. ¿Cuántos? Según quien haga la estimación, encontramos diferentes números, fueron varios cientos de personas que probablemente perdieron la vida ahí. Se sabe que 900 familias perdieron sus casas y sus pertenencias, y eso significa que más de 5,000 personas resultaron directamente afectadas. Estas personas pues, tuvieron que ser trasladadas y se les llevaron a vivir a otro lugar. Eso provocado por un fenómeno que ni siquiera era un huracán, era una tormenta, ya había perdido fuerza cuando entró al territorio guatemalteco, era una tormenta. Si ustedes se fijan en este mapa, la región alrededor del lago de Atitlán tiene color verde claro, y acá en esta lista que tenemos al lado dice que la parte verde claro, que casi solo se encuentra ahí cerca del lago de Atitlán, es una región que tiene amenaza de desastres naturales provocados por deslizamientos e inundaciones. Coincide precisamente con lo que ocurrió en 2005 durante la tormenta Stan. Vamos a ver algo que se menciona mucho y que aunque no tiene relación directa con el cambio climático, pues sí nos afecta. Y es el famoso fenómeno del Niño, que también se le llama oscilación del sur. Ese es el significado de las siglas ENSO, que en inglés significa oscilación del sur, fenómeno del Niño. Estas son las condiciones normales. Vemos acá, aquí estamos hablando del Pacífico. Este es el Océano Pacífico, lo que vemos en este esquema. Hay una corriente ascendente de agua fría que viene del Polo Sur y que corre paralela a las costas de Chile y Perú, es la corriente de Humboldt. Como es agua fría, corre por el fondo y pasa levantando sedimentos del fondo del mar frente a las costas de Chile y Perú, y cuando se acerca al Ecuador,
y llega a regiones más cálidas, el agua sube, que ya no está tan fría, y trae una gran cantidad de minerales disueltos, y eso es lo que provoca que el mar frente a las costas de Perú y Chile sea muy rico en pesca, porque está siendo, esos ecosistemas están siendo alimentados por nutrientes que la corriente de Humboldt saca del fondo del mar y los lleva a las aguas ecuatoriales un poquito más cálidas y a la superficie todo el tiempo. El agua fría que trajo la corriente de Humboldt desde el Polo Sur llega al Ecuador y ahí choca, en el Ecuador choca con algo que se llama zona de convergencia intertropical. Y entonces, como no puede cruzar hacia la derecha en este esquema, que sería hacia el oriente, porque ahí está América, entonces la única manera de correr es desviarse hacia el occidente, hacia la izquierda en este esquema, y correr por el Ecuador del Pacífico, por el Pacífico ecuatorial. Este flujo es alimentado por algo que se llama la celda de Walker. Esta celda es lo que está representado con las flechitas de color violeta acá, que es un flujo de aire que ocurre todo el tiempo sobre el Pacífico ecuatorial, y este flujo de aire que por arriba corre hacia el oriente y por la superficie corre hacia occidente, impulsa el agua a lo largo del Ecuador, del Pacífico ecuatorial, hacia Asia. El agua corriendo por la superficie del Pacífico ecuatorial se calienta en el camino, entonces cuando llega a Asia es un flujo de aguas cálidas que corrió por todo el Ecuador, del océano más grande del planeta. Es lo que yo les pedí cuando vimos el mapa de las corrientes oceánicas, ustedes se fijaran que había una corriente de aguas cálidas que atravesaba el Pacífico a la altura del Ecuador. Esas son las condiciones normales, eso ocurre todo el tiempo en nuestro planeta. Eso provoca una acumulación de agua caliente, de aguas superficiales cálidas cerca de las costas de Asia, y es lo que hace que la corriente de Humboldt pueda seguir alimentando el sistema con agua fría que viene del polo, y que la corriente de Humboldt hace correr a lo largo de las costas de América del Sur. Esas son las condiciones normales. ¿Qué pasa cuando ocurre el fenómeno del Niño? Se debilita la celda de Walker, ya no tiene fuerza para impulsar el agua que la corriente de Humboldt acumuló cerca del Ecuador en América, y entonces el agua ya no corre hacia el occidente por el Ecuador del Pacífico, sino que se queda ahí frente a las costas de América, y entonces vemos que hasta cierto punto se invierte un poquito el flujo de agua y de aire en el Pacífico ecuatorial. Eso provoca un aumento de la temperatura en Centroamérica, provoca una disminución de la precipitación. No voy a entrar en detalles de cuál es la razón de la disminución de la precipitación, tiene que ver con el choque también con la zona de convergencia intertropical. El punto es que sí provoca aumento de lluvias en las costas de Perú y Chile. Aquí en Centroamérica pues no nos afecta mucho con el aumento de las lluvias, de hecho provoca un poco de disminución en las lluvias. Se llama el Niño porque ocurre en los meses al final del año, entonces es algo así como cuando nació el niño Jesús, cerca de la Navidad. Ese es el nombre que se les ocurrió ponerle, y esto afecta a nuestro clima. A veces ocurre, bueno, esto es provocado por una disminución en la fuerza de la celda de Walker, que ya no es capaz de mover el agua ecuatorial que se acumula en las costas frente a América a lo largo del Pacífico ecuatorial hacia el occidente, hacia las costas de Asia, sino que deja que se acumule cerca de las costas de América. Les decía, provoca muchas lluvias en países que usualmente son secos, como las costas del Pacífico de Perú y Chile. A nosotros lo que nos provoca es aumento de temperatura en meses en que debería haber frío y disminución de la precipitación. Así como la celda de Walker puede
debilitarse y provocar condiciones, que es lo que llamamos fenómeno del niño, también puede ser demasiado intensa, trabajar con demasiada fuerza, mover demasiado rápido el agua que la corriente de Humboldt llevó a las costas del Pacífico de Centroamérica, llevarla demasiado rápido hacia Occidente, hacia las costas de Asia, y entonces ahí estamos hablando de lo contrario del fenómeno del niño, que le llaman la niña. Eso nos provoca aumento de precipitación, o sea, la temporada de tormentas y huracanes en Centroamérica se alarga y podemos tener tormentas y huracanes 1 o 2 meses después de que usualmente termina la temporada de tormentas y huracanes. Sin embargo, provoca disminución de la temperatura. No, no hay nada. Y A ver qué onda. como el agua pues no se puede acumular en un lugar, tiene que correr, tiene que regresar, entonces provoca un aumento de la intensidad de la corriente de Humboldt. En esta gráfica vemos, es una gráfica que nos muestra qué tan intensa ha sido la celda de Walker desde 1880 más o menos, otra vez. Los puntos en que la celda se ha debilitado es cuando ha provocado el fenómeno del niño, que son las partes que están coloreadas de rojo, y los puntos en que la celda se ha fortalecido o se ha vuelto demasiado intensa son los puntos azules, que es cuando ha provocado el fenómeno de la niña. Vemos acá que se ve más o menos un cierto patrón, se repite con más o menos cierta frecuencia este aumento y disminución de la intensidad de la celda, y esa es la razón por la que los científicos dicen que hasta cierto punto el fenómeno del niño es un fenómeno cíclico, que se repite en periodos que van de 5, 6, 7 años. No son bien marcados y no son siempre de la misma duración, pero sí se ha notado que hay cierto efecto cíclico en la frecuencia del niño y de la niña. No solo por las observaciones que se han hecho, las observaciones meteorológicas, en este caso esta gráfica fue generada por las observaciones meteorológicas en Australia, sino porque se han podido estudiar anillos de los árboles. Eso nos ayuda a ver por lo menos un par de siglos más atrás, y también se han observado sedimentos acumulados en Perú, por ejemplo, que cuando llueve en Perú, vemos que ahí usualmente no llueve, cuando llueve en Perú es porque ocurrió el Niño, y eso provoca erosión hídrica y eso provoca acumulación de sedimentos, y entonces las capas gruesas de sedimento en un año nos indican que en ese año hubo fenómeno del Niño, las capas más delgadas nos indican que fueron años normales, y las capas de casi cero sedimentos sería lo contrario, que sería el efecto, el fenómeno de la niña. Entonces, observando esos sedimentos se puede saber cada cuántos años ocurría el fenómeno del niño, incluso en la época de los incas. Y eso les ha permitido a los científicos ver que esa periodicidad que se observa actualmente, esos ciclos de 5 o 6 años, así han sido desde hace siglos. Todavía no se sabe qué efecto pueda tener el cambio climático sobre la frecuencia o sobre la intensidad del fenómeno del Niño. Esa es una de las cosas que no se saben todavía con certeza. Se cree que tal vez no pueda afectar la periodicidad, pero que sí pueda afectar la intensidad. Pero es un fenómeno tan complejo, con tantas variables y tantas factores involucrados, que todavía no se puede hacer una afirmación y decir con seguridad qué efecto va a tener el cambio climático sobre el niño. Algo que sí se sabe, y algo con lo que sí hay predicciones bastante precisas, incluso diferentes modelos de computadora han hecho la misma predicción, y por ahí les voy a compartir una referencia de un documento que compara predicciones hechas con diferentes modelos matemáticos, es que para nuestra región podemos esperar un aumento de la sequía. En este mapa, la sequía el aumento de la sequía está representado por la región rosada. Ustedes se dan cuenta, pues la mayor parte del territorio de Guatemala está en color rosado. Específicamente, ¿a qué se refiere esto? A la cantidad de días consecutivos en que la evapotranspiración real es menor o igual a la evapotranspiración potencial. ¿Qué significa esto? Significa que para esa época del año
se sabe que la evapotranspiración puede alcanzar cierto nivel, pero la evapotranspiración real está por debajo de ese nivel. ¿Por qué? Porque las plantas no tienen suficiente área foliar para hacer transpiración. ¿Qué fenómeno puede provocar que las plantas pierdan área foliar? La sequía. Uno de los mecanismos en que las plantas se protegen de la sequía es botando hojas, porque entonces así tienen menor área por donde transpirar y por donde perder agua. Entonces, una medida de la sequía es un cambio en el número máximo de días consecutivos al año en que la evapotranspiración real sea menor a la evapotranspiración que podría ocurrir en esa misma época del año. Entonces, esa es una manera en que los científicos pueden hacer una predicción de los días consecutivos en que esas condiciones se dan, y eso nos indica sequía. Otra manera en que ellos pueden hacer predicciones de sequía es ver qué ocurre con el cambio en la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración potencial. ¿Qué significa eso? En esta época del año, la evapotranspiración podría alcanzar cierto nivel, pero hay que ver si hay agua disponible del agua que viene de la precipitación, si la precipitación es suficiente para llevar la evapotranspiración hasta el nivel máximo que podría tener en esta época del año. Otra vez acá tenemos en la gráfica que donde esa diferencia es mayor es en el norte de Centroamérica. Eso significa que la precipitación no es suficiente para proveer el agua que podrían usar las plantas o que podría evaporarse de la superficie del suelo en esa época del año. O sea, tenemos un déficit de la precipitación y está limitando la evapotranspiración real. No la está permitiendo llegar hasta la evapotranspiración potencial. Este es el cambio que se espera que ocurra para Centroamérica en las próximas 3 décadas. Las próximas 3 décadas se puede esperar que esto aumente en la región que está coloreada de rosado. Entonces, lo que los científicos sí ya saben con relativa certeza es que podemos esperar condiciones más secas para las próximas 3 décadas. En resumen, de estas 2 diapositivas, podemos esperar episodios más largos de sequía y podemos esperar que el agua de precipitación no sea suficiente para el consumo y la evaporación de los cultivos en las próximas 3 décadas. Alguien diría, bueno, entonces si va a llover menos, pues por lo menos algo bueno tendrá, que se va a disminuir la erosión. Recuerden que al principio dijimos que la cantidad de lluvia durante el año no tiene mucho que ver con la intensidad de los episodios de lluvia durante el año. Entonces, sí puede pasar, y de hecho eso se espera para Centroamérica, que disminuya la cantidad total de agua de precipitación durante el año, pero que aumente la intensidad de las lluvias, de las tormentas. Acá tenemos un mapa ya algo viejito.